futbolistas paraguayos relataron los momentos de terror que vivieron debido al terremoto de 7,8 grados que sacudió Ecuador. Dos de ellos inclusive expresaron su deseo de retornar al país. Tuvieron una experiencia muy fuerte porque el domicilio donde se encontraban se derrumbó. Así describía la embajadora paraguaya en Ecuador, María José Argaña, la manera en que pudieron los compatriotas sobrevivir estando dentro de un edificio. Paolo Ortiz, Iván Villalba y Diego Vázquez perdieron todas sus pertenencias y rápidamente fueron asistidos por la oficina diplomática. El jugador Ortiz estuvo a punto que lo tragara la tierra y sufrió un golpe en la cabeza. Paolo Ortiz, que en un momento no hace contacto, fue el que vivió algo inenarrable, ¿verdad? Que estaba regresando a su edificio cuando la tierra se la abrió delante de él. Según la embajadora, Villalba es el más choqueado y es muy probable que Ortiz rescinda contrato. Los paraguayos sufrieron estos embates estando en Manta, epicentro del movimiento telúrico. Los jugadores Luis Espínola y Fernando Jiménez del club Emelec dieron cobija a sus pares en Guayaquil. Luis sufrió bastante queriendo saber cómo se encontraba su familia, pues él venía de jugar un encuentro de fútbol. A las 7 de la tarde empezó a temblar todo. Imagínate toda la gente corriendo en el estadio. Y bueno, pasamos la verdad que un momento muy malo. Y lo peor fue que mi familia estaba en otra ciudad, 3 horas de donde yo estaba. Y la verdad que muy mal, pasamos muy mal. Y empecé a llamar a mi familia, a mi señora, a mi hija, y me comentaba mi señora que estaban asustadas, la gente acá también. Los afectados pasaron la noche del sábado con la mochila de emergencia puesta, temerosos de que se repita el terremoto.